Dios le bendiga a todos de una manera muy especial. Estamos aquí nuevamente en este nuevo programa que se llama Marcando la Diferencia. Hoy tenemos una palabra fresca desde aquí, desde el monte de Majagual, el monte de entrega. Decía anteriormente en un video que hay personas que están orando por una confirmación, que están orando por una bendición, que necesitan recibir un milagro de parte de Dios. Y creo que este es el lugar específico, aunque el lugar muchas veces no determina que tú recibas el milagro, sino la fe que tú tengas. Es por eso que queremos que nuestro hermano Carlos salude al público para así dar inicio a este servicio. Dios le bendiga y Dios le guarde de una manera especial. Por aquí su hermano y amigo, siervo de Jesucristo, Carlos William Francis. Es un placer y un honor nuevamente estar con cada uno de ustedes, con mi hermano el poeta de Dios Rivera, para darle una palabra de parte de Dios. Y yo sé que este tema, así como los otros, será un tema de bendición para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros también. Así que prepare su corazón, prepare su vida para escuchar esta palabra que viene de parte de Dios. Amén. Bien, estamos aquí nuevamente. Vamos a entrar en materia. Vamos a leer un verso de la palabra para que la gente se vaya empapando de lo que estamos hablando. Amén. Libro de Lucas, capítulo 8, versículo 43. Y la palabra de nuestro Señor Jesús estará siendo leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es que te ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Wow. Poderosa palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Jehová, tu Dios palabra, mío, te Jesús. presentamos este segmento pidiéndote Gracias, que sea tú, Señor, Glorifícate, hablando a través de Padre, nosotros, en el nombre de de una manera Jesús. especial. Amén. Bien, el tema de hoy se titula: para nosotros, algunos milagros que fueron los más destacados que hizo Jesús. Sabemos que Jesús hizo muchos milagros cuando vino a la tierra. Mucho. Pero aquí voy a enumerar 3 milagros, lo que para mí se redactan como los 3 milagros más destacados de Jesús. Milagro número 1 es el milagro del paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Era un lugar milagroso, podría decir, porque en este lugar dice que venía un ángel, escucha bien, y cuando el ángel descendía de tiempo en tiempo, removían las aguas y automáticamente cualquier persona que entraba en ese lugar, no importando la enfermedad que tuviera, dice la palabra de Dios que era sano de cualquier enfermedad. Así es. Bueno, aquí hay un misterio. Era un lugar milagroso, pero fuera de ese lugar milagroso, en la salida, había un hombre paralítico que tenía 38 años, escucha bien, enfermo, un paralítico. Sí. Y era que él no tenía quien lo entrara en el estanque. Pero Jesús ve a este hombre y a legua yo sé que Jesús dijo: este se ve que tiene mucho tiempo esperando su milagro. Hoy es su día. Hay mucha gente que tiene que entender que todo es hasta un día. Amén. El milagro tuyo es hasta un día. Pasa que Jesús le dice: ¿quieres ser sano? ¿Tú sabes lo que él le dice? Es que yo no tengo quien me meta en el estanque. Escucha esto. Y Jesús le dijo: toma tu lecho y anda. Así Y este es. hombre se fue. Hay milagros muchas veces que dependen de nuestra fe, como la mujer del flujo de sangre, pero hay milagros que muchas veces no se dan en el mismo lugar, porque en ese lugar era un lugar milagroso y se efectuaban muchos milagros, pero el milagro de este hombre no estaba ahí. El milagro de este hombre estaba con Jesús afuera. Hay milagros que son aquí en el monte, hay milagros que son en el templo y otros milagros que son en el hospital, en una sala de intensivo. Y tú tienes que reconocer cuando tu milagro está en el lugar está en el lugar indicado, porque muchas veces no has recibido el milagro porque tú estás en el lugar equivocado. Entonces, después que Jesús le hizo el milagro al paralítico, yo quiero que escuche esto porque es muy interesante. Dice que él se volvió a ver con él y le dijo: ¿tú viste que has sido sano?
no vuelva a pecar para que no te pase algo peor. Ay, ay, ay. ¿Tú sabes que yo entiendo por esto, Carlos? Que Sí. este hombre era adicto al pecado y no podemos ser adictos al pecado porque el pecado trae consecuencias, trae muchos males Así a la es. vida del hombre. Y hasta que el hombre no entienda esto, se va a pasar la vida enfermo. ¿A ti te gusta estar enfermo? A nadie. ¿A nadie le gusta estar enfermo? A nadie le gusta pecar. Entonces eso es lo que está pasando hoy en día. Tenemos que reconocer que a veces nosotros tenemos una conducta pecaminosa, somos adictos al pecado y muchas veces no hemos recibido el milagro a causa del pecado o lo que estemos haciendo. Apártate del pecado y tú vas a recibir tu milagro. No estoy diciendo con esto que Dios no te va a sanar porque tú estás en pecado, porque tú eres un hombre pecador, porque fallaste ayer. Dios te puede hacer el milagro, pero tú tienes que apartarte del pecado. Este fue el milagro número 1. Milagro número 2. Relata aquí la palabra de Dios que había una niña que había muerto. Dice que buscaron a Jesús para que Jesús fuera a la casa de Jairo. Maestro, ven a mi casa. Cuando Jesús llega, había mucha gente en la casa, pero pasa algo. Él manda que saquen a todo el mundo de ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque en la casa de Jairo hay mucha gente incrédula. Ay, ay. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? La niña no está muerta, la niña está durmiendo. Y la gente murmuraba diciendo, este tipo lo que está loco. ¿Cómo está diciendo él que la niña está durmiendo y está muerta? Tú sabes que Jesús le dijo, saquen a la gente para afuera. Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Así es. Hay momentos, Carlos, que tú estás en un lugar que se ve a legua, que hace falta que Dios haga un milagro, pero la incredulidad de nosotros, eso impide que el milagro suceda. Pero muchas veces cuando Dios te va a hacer el milagro, aunque haya personas incrédulas en ese lugar, Dios lo va a hacer. Sí. Si Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. hacer. Entonces, tenemos que entender esto. Dios va a hacer el milagro. Aunque la duda nos visite, aunque nos invadan esos malos pensamientos, ¿qué será? Dios te va a hacer el milagro. Amén. Milagro número 3. Dice que Lázaro era amigo de Jesús. Sí. Jesús sabía que Lázaro estaba muy enfermo y seguro lo mandaron a buscar. Mira, tu amigo se está muriendo. Vaya a verlo para que no se muera. ¿Qué pasó ahí? Dice que Jesús se demoró y él llegó después y Lázaro se murió y tenía 4 días de muerto y ya olía mal. Escucha esto. Y mucha gente cuestionaron esto, pero Jesús pudo haber llegado antes y impedir la muerte. Yo te voy a hacer un código muy profundo aquí. Agárrate, Carlos. La audiencia lo quiere escuchar. Te voy a hacer un código aquí. Fluye. Jesús pudo impedir la muerte de Lázaro. Pero ¿sabe qué pasa? Él dijo, yo no puedo impedir la muerte de Lázaro, aunque yo tenga el poder. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay personas que tienen que morir, que Dios no va a impedir su muerte, para que ellos vean el poder de Dios y la resurrección. Escucha esto. Hay personas que van a caer enfermos y Dios no lo va a impedir. Porque Dios tiene que permitir que alguien se enferme para devolverle la salud, para hacerle el milagro. Wow. Oye esto, hay personas que Dios no va a impedir su muerte. No, Carlos, no lo va a impedir. Porque es que Dios tiene que hacerle el milagro. Dios tiene que hacerle la resurrección. Entonces, hay milagros que dependen de nuestra fe. Hay milagros que dependen del lugar donde tú estás. Hay personas que tienen tiempo orando, que están esperando, así como está el paralítico que estaba parado. A ver, ¿quién se apiada de mí y me mete en el estanque? No apareció nadie. ¿Estás viendo esto? Si tu 38 años ahí. 38 todo años. El mundo viéndolo diario. Diario. Y nadie lo ayudó. Nadie lo ayudó. Nadie se Qué misterioso compadeció. eso. Siento a Dios aquí. Qué misterioso eso. Wow. Ese hombre estaba ahí para que Dios le haga el milagro. Y hay personas que están escuchando este video que tú estás ahí para que Dios te haga el milagro. Tu milagro no depende de hombre. Tu milagro no depende de nadie. Wow. Tu milagro depende de Dios. Sí. Escucha palabra de Dios en este día. Quizás esté esperando un milagro y no lo has recibido porque tú estás en el lugar equivocado. Con Dios con nosotros, nuestro hermano Carlos. Wow, William. Dios mío, güey. Demasiado. Poderoso. Siento a Dios aquí fuerte, varón. Te fuiste Estoy prendido. profundo. O sea que tú me quieres decir a mí que hay situaciones y condiciones que Dios permite en la vida de la persona para él revelar su poder. Dios mío, eso mismo, ¿eh? Para él revelar su milagro, porque ahora que tú me hablas de eso, recuerdo también uno de los milagros que Jesús hizo con un ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntan, maestro, ¿quién fue el que pecó? Porque recuérdate que en los tiempos de antes, las personas se enfermaban por una condición de pecado o algo del tiempo de la ley, ¿entiendes? Entonces él le dice a los discípulos a Jesús, ¿quién pecó? ¿Fue su madre, su padre? ¿Quién pecó para que él naciera ciego? Y Jesús dijo,
ni pecó su madre, ni pecó su padre, ni pecó él. Esto pasó para que mi poder se revelara en la vida de la vida de esta persona. Wow. Entonces, me gusta mucho este tema. El tema de hoy son los milagros. Hoy escogimos varios milagros que destacados para nosotros, que fueron poderosos. Todos los milagros de Jesús fueron poderosos, pero algunos destacaron más. Entonces verdaderamente me gozo, pero vamos a definir según la ciencia o según los eruditos lo que dicen acerca de los milagros. Y según esto, según Google, dice que los milagros son hechos no explicables por las leyes naturales y que se atribuyen a intervención sobrenatural de origen divino. Te lo voy a volver a repetir. Wow. Un milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural o origen divino. Otra atribución que se le da es suceso o cosa rara, Wow. extraordinaria y maravillosa. Es que los milagros, como hablábamos en el tema de la semana pasada, los milagros, así como la persona que hace su tiempo de oración, no está en este plano existencial de esta tierra. Estás sobre este plano existencial, que es lo sobrenatural. Un milagro es un hecho sobrenatural, divino de parte de Dios para la vida del hombre. Por eso que cuando hay personas que están en el médico, están en los hospitales, se van con cáncer y cuando regresan sin cáncer. Pero te estoy diciendo, personas que la chequearon y tenían células cancerígenas, tenían quite, una persona va a una iglesia, una persona imparte sus manos, como dice la palabra de Dios, que porque hay poder, así como salió ese poder de Jesús. Y la persona dice, wow, pero fue un milagro, porque la naturaleza no puede explicar un milagro, porque es algo que va más allá del entendimiento hasta humano. Entonces, me llama mucho la atención esto. Y hay milagros, mientras tú estabas hablando me bajó esta palabra. Hay milagros que son dados, pero hay otros que son arrebatados. Dios mío, desátame ese código, varón. Por ejemplo, tú hablaste de 3 milagros. Hablaste del milagro de la niña, hablaste del paralítico de Betesda y hablaste de la mujer del flujo de sangre. Si analizamos estos 3 milagros, Jesús fue donde la niña de Jairo. Jesús fue donde el paralítico de Betesda, pero en la tercera ocasión la mujer tuvo que ir donde Jesús. Alaba. Entonces, hay milagros de parte de Dios que Dios nos da, pero hay otros que hay que arrebatarlo y pelearlo. Dios mío. La salvación de una casa, ¿tú sabes que es un milagro? La sanidad de una persona que estaba enferma y salió al lugar, ¿tú sabes que es un milagro también? Entonces, hay milagros de parte de Dios para nuestra vida que se reciben mediante la oración, mediante la búsqueda. Usted sale a un lugar y cuando usted menos lo espera sucede el milagro, pero hay milagros que tienen que ser arrebatados por la persona. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién se atrevió a tocar esa parte de mí que produce el milagro? Entonces, a veces no es que Dios no te quiera dar el milagro. A veces es que tú no lo quieres arrebatar. Dios mío. Entonces, a veces Dios está esperando que nosotros nos pongamos de pie y digamos, voy a arrebatar mi milagro. Como le pasó a la mujer. La mujer llegó donde Jesús. Esta madre llega donde Jesús. Y le dice, Jesús, mi hija está endemoniada. Necesito un milagro. ¿Y qué dijo Jesús? No le puedo dar el pan de los hijos a los perrillos. Y esta mujer, arrebatando su milagro, dijo, pero todavía de la migaja, de esa cosita tan chiquita, los perros comen. La mujer le arrebató su milagro. Y aparte de lo que le dijeron, todavía hirieron tal vez sus sentimientos, hirieron sus emociones. Entonces a veces Dios permite que te hieran. A ver si tú todavía herido vas a arrebatar tu milagro. Porque a veces Dios dice, voy a probar su carácter. Voy a probar tu fe para darte tu milagro. Y si tu fe es suficiente, tú vas a arrebatar tu milagro. Porque el milagro viene de la mano con la fe. El milagro incluso viene atado también de la honra. Y si tú me preguntas por qué, Carlos, claro, dice la palabra de Dios nos enseña la historia. Dice que Jesús
obró más milagros en Capernaum que su propia ciudad. ¿Por qué? Porque había una incredulidad y una falta de fe. Entonces, a veces la persona, ¿tú sabes por qué no arrebata su milagro? A veces Dios usándote en sanidad, usándote en profecía, usándote en don de ciencia, usándote en don de milagro, porque el milagro es un don. Alaba. Milagro es un don. El don de milagro, la persona no la arrebata porque no respeta lo que hay de Dios en ti. Dice, no, ese José Miguel es el muchacho que hace InDrive, Sí. el muchacho que hace Uber, él no tiene poder. Porque quieren confundir tu apariencia con tu hombre interior, con lo que Dios ha depositado en ti. Entonces, no es lo mismo lo que tú ves por fuera que lo que yo cargo aquí por dentro. Dios mío. Entonces, a veces el menosprecio de la persona, menosprecian a un pastor, menosprecian a un evangelista, no es lo que él predica. Es lo que hace esto y esto, no sabiendo el poder que cargamos de parte de Dios en nosotros, y por eso no arrebatan su milagro. ¿Qué le decían en la ciudad natal de Jesús? Ese hijo del carpintero, de José, Muchacho. es lo que está lleno de acerrín y brega con tabla y cuestiones. ¿Qué milagro va a hacer eso? Es lo que me puede hacer una silla. ¿Sabe lo que es? Sin embargo, no conociendo el poder que le cargaba a Jesús, porque la gente cree que el hecho de porque tú trabajes y te ocupes en un área secular de tu vida, no significa que yo no tenga a Dios por dentro y una relación con Dios. Porque dice la palabra que hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Claro. Yo puedo tener mi trabajo secular, tú me puedes ver en mi profesión, pero yo también cargo poder de Dios. Alaba. ¿Entiendes? Entonces, a veces no recibimos las cosas porque no honramos. Quiero hablar de este milagro, aunque sale de los milagros de Jesús, pero también fue un milagro. El milagro que se produjo a través del profeta Eliseo, por la honra que le dio la mujer. Esta mujer honró al profeta, se preocupó por el profeta y lo honró con una habitación en su casa. Adornó la habitación, le daba de comer. Porque dice la palabra que cada vez que Eliseo iba y comía en su casa y estaba en su casa, ella sentía que algo cambiaba, pero él no moraba allí. O sea que fueron muchas veces, muchas las comidas que le dieron al profeta, muchas fue la honra. Entonces, hay un nivel de honra que activa los milagros de Dios en ti. Dios mío. Hay un nivel de honra que nosotros le damos a los hombres de Dios que activan el milagro incluso antes de tiempo. Porque ¿qué dijo Jesús? El que le den un vaso de agua fría tendrá recompensa de profeta. Y los profetas cargan el don del milagro también. Dios mío, tú me estás diciendo con esto, varón, amado, que hay que darle comida a los profetas, varón. Que sean de cuidado de los profetas. Yo no. Desátame Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. ¿Usted quiere buscarlo? Busque Mateo capítulo 10 en sus últimos versículos. Y el que le dé solamente un vaso de agua fría, recompensa de profeta tendrá. Recompensa de mi siervo tendrá. Entonces, hay recompensas que no son otorgadas porque no hay un nivel de honra sobre ellos. Y cuando tú honras a un hombre de Dios, cuando tú honras la presencia de Dios, cuando tú honras a Dios, Dios se mueve porque siente que Él tiene que hacer algo contigo. ¿Qué dijo Eliseo? Jesse, mira a ver lo que falta en la casa. Observa y date una vueltecita, a ver qué pasa, porque esta mujer nos honró de una manera tal que yo necesito hacer algo por ella. Dios mío, agradecimiento. Agradecimiento. Y ya que tú te sientes tan bien, tan cómodo, que tú dices, no me puedo quedar tranquilo, tengo que hacer algo con ella. Si esos son los hombres, ¿cuánto más Dios? Dios mío. Entonces, a veces no tenemos el milagro de parte de Dios porque no honramos a Dios. No honramos a Dios. Estamos de lejito con Él, pero quiero su milagro. Entonces, hay milagros que son otorgados por Dios, también por el nivel de honra. Vuelvo y repito. Hay milagros que Dios no los da por su misericordia. Hay milagros que se arrebatan. Pero hay milagros que se abren. Y puertas de milagros que se abren a través de la honra que le damos a Dios. Entonces, cuando esta mujer honró al profeta, honró al hombre de Dios. Tal vez hubieron personas que no lo tenían en su casa. Decían, no, tú lo que eres un vago. Tú lo que andas con Jesse por ahí. Tú lo que andas profetizando. No te quiero en mi casa porque hay gente que no cree en los profetas. Alaba. Y las bendiciones se lo pierden ellos. Claro. Porque eso es algo que está en la Biblia. Entonces hay gente que quiere coger una parte de la Biblia, sí, pero una parte no. La que le conviene. E incluso, en la palabra de Dios nos enseña, Jesús dijo, vayan a la casa
y digan, paz sea sobre esta casa. Y si lo desechan de esta casa, sacúdanse el polvo de vuestro pie, y la paz que está con ustedes se irá con ustedes, pero en la casa que los reciban. La paz que mora en cada uno de vosotros morará en aquella casa. Oye, cuando tú honras a un hombre de Dios, el milagro que sucede es que todavía lleva paz a esa casa. ¿Te ha pasado que tú has honrado a un hombre de Dios y tú sientes que el ambiente de tu casa cambia? Tú sientes y tú pasas, wow, Dios mío, qué libertad. ¿Por qué? Porque tú honraste a un hombre de Dios y eso trajo un milagro para tu casa. Limpió tu casa de toda la malicia y de toda la opresión que había. Y eso es un milagro también. Entonces, amados, los que me están escuchando, si usted todavía no ha visto su milagro, porque hay milagros que están para un tiempo temprano y para un tiempo más tarde, pero hay que revisarnos el por qué no lo he recibido. Preguntarle a Dios si todavía es el tiempo, si no es el tiempo, porque también hay milagros que todavía no están a tiempo. Hay milagros que están para el 2025, pero estamos en el 2024. Exacto. ¿Entiendes? Pero yo sí le puedo tener algo seguro, que cuando honramos a Dios, los milagros nos tocan la puerta. Hay gente que está atrás de los milagros, pero cuando tú honras a Dios, los milagros andan atrás de ti. No sé si me entendiste. Hay gente que están atrás de los milagros, pero hay cosas que alejan los milagros de mí. Hay gente que están caminando y los milagros así mismo le están rondando. ¿Por qué? Porque hay algo todavía que no le permite entrar. Dios mío, Padre. Como tú dijiste anteriormente, hay gente que son adictas al pecado, andan pecando, andan haciendo esto y lo otro, pero quieren milagros. Y los milagros y el pecado no pueden estar juntos. Dios mío. Primero tiene que haber una limpieza para que el milagro entre en la vida de la persona. ¿Por qué la mujer del flujo de sangre tal vez no recibió su milagro? Porque dice la palabra que iba a muchos lugares y hay personas que están yendo a lugares que son peligrosos, buscando milagros, y lo que están haciendo es que están alejando el milagro de Dios en ellos. Hay que ver qué lugar estás. Wow. Como decía el profeta. Si estás en un lugar equivocado, en vez de tener ganancia, lo que vas a tener es pérdida. Porque dice la palabra que esta mujer gastaba y gastó cuanto tenía. Incluso le iba peor. Esta mujer duró 12 años gastando dinero. Iba a todos los lugares. Gastó todo lo que tenía. Pero cuando ella escuchó de Jesús, dijo, voy atrás de Jesús. Y ya para ir concluyendo. Esta mujer yo estoy seguro que había escuchado de la fama de Jesús. Tal vez te preguntará, ¿cómo así, Carlos? Sí, porque si ella no hubiera escuchado la fama de Jesús, ¿cómo ella supo que solamente con tocar el borde de su manto iba a ser sana? Era fiel seguidora ella. Esta mujer yo puedo tener por seguro que escuchaba la fama de Jesús, porque dice la palabra de Dios que la fama de Jesús se extendía por todos los lugares. Claro. Y esta mujer pudo tener de seguro que escuchó la fama de Jesús, dijo, Jesús hace milagros, Jesús produce sanidad, Jesús hacía esto, hacía lo otro. La mujer dijo, Jesús está pasando, voy detrás de Jesús. Voy detrás de Jesús. Tocó el borde de su manto. Jesús dijo, ¿quién me tocó? Fui yo que te toqué. Tus pecados te son perdonados, eres sana de tu azote. Eres sana de tu azote. Pero fue el lugar indicado. Si estamos en un lugar incorrecto, no podemos recibir nuestro milagro. Así que en este tiempo, en este momento, hazte una pregunta a ti mismo. Y di, ¿estoy yo haciendo lo correcto? ¿Estoy yo en el lugar indicado? ¿Qué pasa que yo no recibo mi milagro? Yo hace un tiempo grabé un video con el profeta sobre los lugares adecuados que debemos de estar. Y vuelvo y repito esta palabra. Hay personas que dicen, en el 2022 me fue mal, en el 2023 me fue mal, este 2024 me está yendo mal. Analízate, autoanalízate y ve qué estás haciendo que está mal. Porque hay lugares que estamos estancados, pero no queremos salir de ahí. Dios mío. No queremos salir de ahí. Entonces, autoanalízate y di qué estoy yo haciendo mal, que no hago nada en el trabajo, en mi casa, en mi negocio. Entonces, habla con Dios, que Dios siempre está presto para hablarnos. Como hablamos nosotros la semana pasada, la oración tiene poder.
La oración trae respuesta y la oración trae revelación. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga. Mi hermano, Que el Dios poeta. siga bendiciendo el profeta Carlos y teólogo. Por eso me gusta estar aquí Amén. con el profeta y teólogo, porque él siempre desglosa el tema A Dios la gloria. con más plenitud para que ustedes lo puedan entender. Fíjate, yo quiero pedir la oración. Nosotros estamos por ir de misión a Colombia y varios países. Amén. Y pedimos la oración por finanzas, para que Dios haga un milagro financiero. Dios sabe el deseo que tenemos de ir a predicar su palabra. Cuando nosotros iniciamos, empezamos predicando en la calle con megáfonos, y ya el Señor nos estamos viendo en distintos lugares que estamos predicando para la gloria de Dios. Amén. Entonces necesitamos finanzas para que Dios nos provea, para que podamos viajar a Colombia y otros países de misión a predicar, para que ustedes oren por nosotros. Yo soy su hermano, el poeta Dios Rivera, mi colega Carlos William, y estamos apoyando el ministerio, la unción de los últimos tiempos. Amén. Que pastorea el pastor Yandy Ramírez y Kilsi. Que el Señor le bendiga a todos, la gloria de Dios. Recordándole que el hombre sin Dios no es nada. Y Sí. yo no puedo hacer un milagro si Dios no me lo permite. Shalom, hasta la próxima.